Volvemos a Noticias 24. Banco Estado comenzará a implementar una serie de innovaciones en sus operaciones. Entre ellas, por ejemplo, destaca que desde ahora las transferencias entre cuentas del banco no tendrán costo. Para entrar en el detalle y otros temas de la contingencia, estamos con Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado. Pablo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por la invitación. Sí, Pablo, estaba leyendo hoy día en la mañana, sobre todo en varios portales, que salían las novedades de Banco Estado, la cuenta RUT, que hoy día la tienen activada, creo que son 13.600.000 personas, prácticamente, podríamos decir, es como el 75%, el 70% de los chilenos. Novedades bien importantes en términos de costos. Cuéntanos un poquito qué es lo que está implementando el Banco Estado. Sí, así es. Mira, la cuenta RUT efectivamente, bueno, es un producto que existe desde el año 2006 y hoy día por primera vez se hace una reducción en las tarifas de la cuenta RUT. Básicamente, hoy día el 80% de las operaciones que tú puedes hacer en la cuenta RUT son gratuitas, pero estamos reduciendo una de las operaciones que todavía tienen un cobro asociado, que son las vinculadas con los giros. Habían algunas tarifas que eran, algunos de nuestros clientes tenían que pagar 480 pesos cuando hacían giros en canales que no eran de Banco Estado, cuando ocupaban un cajero automático de otros bancos, y cuando ocupaban un cajero o cualquier canal del Banco Estado pagaban los 300 pesos famosos. Hoy día eso lo estamos reduciendo a 200 pesos en todos los canales de Banco Estado. Cuando tú haces un giro en una caja del Banco Estado, en un cajero Banco Estado, en una caja vecina que son de Banco Estado, en un Banco Estado Express, por primera vez desde el año 2006, ¿cierto? Se hace una reducción que pasa de los 300 a 200 pesos y en los cajeros de otros bancos, que como te digo eran un costo mayor, que eran de 480 pesos, esos se reducen a 300 pesos. Ahora la mayoría de nuestros clientes operan bajo la red de Banco Estado, porque también hoy día la mayor red de cajeros en Chile es la red de Banco Estado. Sí, Pablo, en ese mismo punto uno debiese pensar obviamente también por el nivel de transversalidad, de popularidad de la cuenta RUT, que sobre todo en este instrumento financiero se utiliza mucho el cajero, a diferencia quizás de las cuentas corrientes o otros instrumentos que requieren quizás de ingresos más elevados. En este caso se utiliza mucho más el cajero y es una rebaja que se siente mucho más al bolsillo del cliente, del usuario, que en otros productos, por ejemplo, de otros bancos. Sí, ahora es notable que después de la pandemia ¿Ya? se ha reducido en forma muy importante el uso de los cajeros automáticos e incluso el uso de las sucursales del banco. ¿Hacia Y vías el año electrónicas, perdón, Pablo? 2019, perdón, ¿Hacia vías electrónicas, otros instrumentos, ya no es el cajero, sino que vías electrónicas? justamente, mira, el año 2018-2019, un cliente de cuenta RUT, el 25% de sus operaciones la hacía a través de un cajero automático. Hoy día esa cifra es un 7%. Se ha reducido muchísimo y lo que han aumentado son las compras con comercio, ¿ya? Que no tienen ningún cobro, ningún costo para el cliente, y las transferencias entre clientes de Banco Estado o a otros bancos. Y esa transferencia hoy día tiene un costo aún menor, que es un costo de 100 pesos. ¿Ya? Con eso también se han ido reduciendo en promedio el costo efectivo que tiene, ¿cierto?, para un cliente de cuenta RUT el manejo de este medio de pago. Y hoy día, en promedio, ¿cierto?, un cliente de cuenta RUT por transacción en promedio, como te digo, ocupando la combinación de canales digitales, presenciales, etcétera, está en torno a los 60 pesos. Entonces, como te digo, entre el cambio de las tarifas y el cambio del comportamiento propio, que como te digo fue muy impactado por las reducciones de Sí. movilidad y la digitalización que hemos visto, se ha reducido a una quinta parte de esos 300 pesos, que era el tradicional que uno tenía en mente, a hoy día un promedio que está en torno a los 60 Y pesos. es súper importante, Pablo, lo que mencionas tú, también lo obligó un poco la pandemia, que sobre todo, Así es. insisto en el punto, de un instrumento tan masivo como la cuenta RUT, que es la alfabetización financiera, bancaria
de buena parte de la población, que ya habla de que se manejan en ciertos conceptos que antes, quizás antes de la pandemia, en que lo presencial era más fácil, obviamente, que antes era más difícil. ¿Ustedes sienten que ya en la mayoría de la gente, un buen porcentaje, ya se maneja bien en esto de la banca digital? Sí, mira, uno tendería a pensar, ¿cierto?, de que los clientes digitales no son tantos. Sin embargo, hoy Sí. día Banco Estado tiene 11 millones de esos 13,6 que tú dices que son clientes digitales. ¿Cómo nosotros caracterizamos a un cliente digital? Básicamente que la mayoría de sus transacciones, que su relación con el banco la realiza a través o de la aplicación telefónica o de la página web. Entonces, de ese total de sobre los 13 millones, hay 11 millones que se vinculan con el banco a través de medios digitales. Por lo tanto, hoy día se puede decir de que Banco Estado, lo cual no es cierto probablemente lo que está en el inconsciente colectivo, es el banco más digital de Chile, lo cual también tiene esta connotación que tú dices, Andrés, de que ha habido una profundización importante en la digitalización transversal en todos los segmentos. Sí, Pablo, ¿cuál es haciendo ya un poco el balance, el cierre de lo que fue el 2021, un año, me imagino, complejo para la economía, para el banco? Si uno compara un año normal para el Banco Estado con lo que fue el 2021, también el 2020, que se transformó en un soporte, uno de los soportes fundamentales para, no solamente para muchos emprendedores, para muchas empresas, que quizás la banca normal, entre comillas, les cerraba las puertas. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de un 2021 que me imagino para Banco Estado fue bien especial? Sí, mira, yo creo de que el 2021 se notó la necesidad de tener una empresa pública como Banco Estado para servir valga la redundancia, algunos servicios que la banca privada efectivamente no tenía a disposición. El año 2021 fue un año de inflación alta y la gente, ¿cierto? Nuestros clientes tenían que ahorrar para que ojalá, ¿cierto?, la inflación no les comiera el valor adquisitivo de sus ahorros. Y el Banco Estado creó la cuenta de ahorro en UF, que es un producto que sigue existiendo, que se puede abrir fácilmente a través de la Ya ha aplicación. habido harta demanda, perdón, Pablo, de ese instrumento. La gente ya sabe, por ejemplo, el problema con la UEF, la inflación. Ahí está, por ejemplo, puede ser una salida para que mi plata, mis ahorros no pierdan valor. Justamente, y aprovecho a hacer el llamado para quienes no saben dónde invertir o dónde cuidar. Es un producto que ha crecido muchísimo. Se han abierto cientos de miles de nuevas cuentas de ahorro y con eso tú proteges, ¿cierto?, tus ahorros de la inflación. Lo segundo fue el FOGAPE, con más de cerca de 300.000 operaciones de crédito, pero ¿dónde estuvo la diferencia? Básicamente, 2 de cada 3 créditos FOGAPE los colocó Banco Estado y ahí se notó la presencia en regiones. Mientras la banca privada ha ido cerrando sucursales, Banco Estado hoy día está en un proyecto para, ojalá, antes del primer semestre de este año, estar presente en las 346 comunas de Chile. Sería la única institución pública presente en todas las comunas de Chile, y ahí se notó también para poder colocar estos créditos FOGAPE, no solamente en las grandes ciudades, sino también a los micro y pequeños empresarios y emprendedores en todo el país. Y el tercer elemento característico del año fue, ¿cierto?, poder pagar cerca de 100 millones de pagos del Estado a través de, ¿cierto?, los bonos COVID, el IFE y también los retiros de pensiones, que el 90% de ellos se pagaron a través de la cuenta RUT. En otras palabras, sin la cuenta RUT probablemente hubiera sido muy difícil implementar esta política de transferencias masivas que vimos durante la pandemia, y otros países que de repente para nosotros son países muy desarrollados como Estados Unidos, hay que pensar de que el Estado al final imprimió cheques, los mandó por correo, porque no tenían un banco como Banco Estado y una cuenta como la cuenta RUT, y ahora fue el momento donde se notó de que haber construido en el pasado, ¿cierto?, esta red de bancarización masiva dio sus frutos.
Sí, Así que fue un año complicado, pero sí. fue un año en ese sentido que creemos que dio sus frutos y que fue un año en ese sentido muy satisfactorio. Sí, Pablo, para dimensionar un poco todas las personas que nos están viendo a través de Canal 24 Horas, lo que significó este 2021, un ítem que tú mencionabas, que es el tema, por ejemplo, los créditos FOGAPE, los créditos a la pequeña y mediana empresa. Si lo comparamos con un año normal, ¿cuántos créditos normalmente entregaba, no sé si de este tipo, o de este tipo de préstamos a las pequeñas y medianas empresas, el Banco Estado, y cuánto fue el 2021? Para entender un poco la dimensión de lo que estamos hablando. Claro. Mira, el FOGAPE fue realmente un producto que fue muy exitoso. El FOGAPE, antes de que se cambiaran y se flexibilizaran las normas durante que fueron estos famosos programas, el FOGAPE COVID y el FOGAPE Reactiva, se colocaban al año cerca de $1.000 millones en crédito. Y entre el año 2020 y 2021 se colocaron 20.000 millones, o sea, se multiplicó por 20 la oferta de crédito. ¿Ya? En ese sentido, fue realmente muy importante la Y ayuda la que se cantidad de hizo. empresas que también recibieron eso y pequeños negocios, pequeños emprendimientos también se multiplica más o menos similar, ¿no? Aún más, esto es en monto y en número de beneficiarios, como te digo, fueron más de 300.000 en total. Y a diferencia de otras crisis, donde tú ves que el crédito se contrae, esta es la primera vez, a diferencia de la crisis subprime o la crisis asiática, para Sí. qué hablar de la crisis del año 82, donde el crédito se mantuvo. Y parte importante, ¿cierto?, fue a través del FOGAPE. Sí, Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, que tenga buena tarde.